Jungle. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos televidentes. Por acá presentándole Carlos Blanco desde nuestros estudios de Fundación Magdalena, su programa favorito, Noti Industria. Hoy con un tema bastante interesante. Se trata del análisis de control estadístico de procesos de selección, tostado y empacado del maní. Para este tema tendremos invitadas muy especiales. Desde el difícil Magdalena nos acompaña la ingeniera Katia Parra, desde Santa Marta las ingenieras Lady Belén y la ingeniera Yuri Trián. No sin antes hacer una breve introducción del tema. El trabajo presentado por las ingenieras tiene como finalidad explicar las ventajas que implica el control estadístico de calidad en los procesos de producción con el fin de dar a conocer los procesos productivos. Para mejor explicación tomaremos como ejemplo el control de calidad de la empresa Manitobas SAS, domiciliada en Jumbo, Valle del Cauca. Adelante, ingenieras, bienvenidas. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Carlos, por invitarnos. Hola, gracias por invitarnos. Es un orgullo estar aquí hoy con ustedes. Gracias, Carlos, por invitarnos acá desde el difícil Parra. Como él lo mencionó anteriormente, hablaremos sobre un trabajo de investigación que se llevó a cabo en la empresa Manitoba con el objetivo de determinar el análisis del control estadístico de procesos de selección, tostado y empacado del maní. Para esto hicimos un planteamiento del problema. En cuanto al maní, el proceso de selección, tostado y empacado debe ser procesos enfocados en la mejora continua de la empresa. Existen diferentes variedades del maní, como el tostado y el seco. En Manitoba se trata principalmente del tostado, por lo que todos sus procesos van enfocados a este. Se identifica que la empresa puede mejorar los procesos de selección de tostado y empacado encontrando aquellos parámetros ideales por medio de la utilización de herramientas estadísticas del control de procesos, inconformidades del producto debido a los factores a los que la materia prima está expuesta para la elaboración de este. Una pequeña descripción del proceso de producción del maní en la planta. Podemos hacer lo que desde el momento de cosechar el maní, a la empresa va a llegar el maní crudo. Que después hacemos un proceso al maní, que lo pasamos a la selección y limpieza. Después llega a otro proceso, cuando se termine llega al tostado. Después de al enfriamiento hasta una temperatura ambiente, el maní lo descascara, se descascara y se limpian. Las cáscaras se echan a un lado y las cubiertas que se cocen a otro procedimiento. Después del descascarado y limpieza viene el escaldado, que es en el agua hirviendo de 3 a 5 minutos. Después de la molienda pasa al envasado. Después al pasteurizado, que es 95 grados centígrados. Entre la calidad de control o el control de calidad del maní es importante observar las normas de higiene usualmente de la manipulación del producto, así como la higiene personal y del equipo y del entorno donde estamos o donde va a estar el producto. También tenemos que ver el control de la materia prima, desde el momento que inicia o llega a la empresa. Es importante utilizar el maní limpio, sano y maduro y libre de contaminación. Los principales factores de calidad son el calor, la consistencia, la presentación y el sabor del producto. Ok, muchas gracias, ingeniera Katia, por su intervención. Pero surge en mí otra pregunta para las ingenieras. ¿Cuál es el enfoque y tipo de investigación que se tuvo en cuenta para llevar a cabo esta investigación en la empresa Manitobas? Valga la redundancia. Bueno, el enfoque en la investigación pertenece a un parámetro de tipo cuantitativo, ya que este tipo de investigación estadística es aquel que se basa en los aspectos susceptibles de cuantificación o medida. Además, las variables de estudio pertenecen a una cuantificación como lo es la temperatura del tostado del maní. El tipo de investigación fue descriptivo y brindado por Manitoba y analizar esos resultados y obviamente lo que obtenimos de parte de ellos para poder así brindar unas recomendaciones estables y necesarias. Aquí podemos observar la evaluación y el análisis de los resultados que nos presentó la empresa Manitoba sobre la maquinaria o el proceso de selección del maní. Podemos ver que la planificación, los turnos son de 8 horas, la velocidad estándar de 20.000 kilogramos por hora, la máxima producción que debía tener la maquinaria sería 160 kilogramos por turno, que es un porcentaje del 100% de producción. Y la disponibilidad que tenemos, podemos observar que la capacidad actual de la maquinaria tiene un aprovechamiento regular. Esto
Quiere decir que no se está utilizando al máximo de su capacidad de producción, con un 57,66% debido a la mala distribución de tiempo, sistema de abastecimiento de materia prima con métodos poco precisos. Las muestras de la máquina de selección, como el estudio nos arrojó, se toma la muestra de la máquina de selección. Para el estudio que vamos a realizar, se tomó 4 muestras en un periodo de 20 días con respecto a su tamaño y su tamaño. La empresa Manitoba maneja un tamaño estándar de 1 centímetro que varía los 0,5 centímetros a 1,5 centímetros como límites permisibles. Además, con estas características, la frescura de la materia prima, pigmentos y descascareo. Los datos recoleccionados son los siguientes de la máquina de selección. Después de tener los datos de la máquina de selección, procedemos a hacer una prueba de normalidad en la cual se realiza una prueba de normalidad. Después de tener los datos de la máquina de selección, procedemos a hacer una prueba de normalidad, para cual conocer si estos datos siguen una distribución normal, siendo así proceder a realizar nuestro análisis más detallado con un nivel de significancia del 5% y lo hacemos en el programa RStudio. Los datos que nos arrojó después de realizar la prueba de normalidad son los siguientes. De la gráfica podemos deducir que los datos sí siguen una distribución normal y no se rechaza la hipótesis nula. Dado que el valor B es mayor que alfa, aceptamos la hipótesis nula. Se supone que los datos se distribuyen de una manera normal. En otras, hacer un análisis de X barra para la máquina o el proceso de selección. Después de hacer ese análisis, obtuvimos los siguientes parámetros. De la gráfica de X barra podemos deducir que sí se evidencia que la media del proceso no se encuentra en estado estable, porque la media de las muestras tomadas el día 20 toca el límite superior de control, mostrando un cambio brusco en el día 19 y el 20, por lo que nos dice que se presentó maníes con alturas de 1,45 centímetros. Esto se puede deber a una causa fortuita como un aumento en la energía eléctrica u otros factores externos que nos están perturbando en el experimento. En la gráfica R y el gráfico R se evidencia que el proceso es estable. Ningún subgrupo está fuera del control en la gráfica. Observando las gráficas anteriores nos damos cuenta que la máquina seleccionadora de maní no se encuentra bajo control estadístico. A la media, como ya se había dicho anteriormente, podemos deberse a causas fortuitas o externas que realizan una variación en la calibración de la maquinaria de selección. Para solucionar esta causa que nos está presentando, procedemos a cepillar los datos del proceso tomando con una falsa alarma, que consiste en eliminar las muestras que se tomaron en el día 20. Después de hacer nuestro cepillado del proceso de la máquina seleccionadora, los datos arrojados ajustados son los siguientes. Después de tener los datos ya cepillados, procederemos a hacer una prueba de normalidad, que en el programa de RStudio. Los resultados que podemos deducir que la gráfica, que los datos sí siguen una distribución normal. El análisis de X barra para la máquina de selección, datos cepillados, tenemos los siguientes parámetros. Se observa que la media está estable y que no se arroja datos fuera de los límites de control del proceso del maní. Por lo tanto, el proceso está bajo control estadístico. Y el gráfico R del maní seleccionadora se expresa o se observa que el proceso se encuentra bajo control estadístico en lo que se requiere el rango para el proceso de selección del tamaño del maní que requiere la empresa. Y finalmente, para hacer o concluir el análisis de los resultados anteriores, podemos decir o deducir que el proceso de la máquina de selección del maní se considera incapaz, está descentralizado, inclinado hacia la derecha, arroja productos no conformes por ambos límites de especificación con un total del 15% en todo el, repartiéndose de la siguiente manera, que para el límite inferior de las especificaciones hay un
5% del producto que no cumplen con las características deseadas. Eso es decir, que los manís que su tamaño es considerablemente pequeño en el tiempo superior de especificaciones hay un porcentaje del 10,2% de productos no conformes. Para este caso, los manís cuentan con un tamaño mayor a los límites que establece la fábrica o por maní que cuentan con un tamaño mayor a los límites que establece la empresa Manitoba. La medida de la altura del maní oscila entre 0, respectivamente los límites permisibles por la empresa. Para la capacidad del proceso con la media centrada podemos deducir. El tamaño estándar de maní es 1 centímetro. La máxima permisible es de 0,5. La máquina de selección, análisis de capacidad y entre otros es lo siguiente. Para el análisis de los resultados de lo anterior, podemos decir que el proceso de la máquina de selección de maíz se considera incapaz, está centrado, inclina hacia la derecha, arroja productos no conformes por ambos límites de especificación con un total de 14,99% en todo el proceso, repartiéndose para el límite inferior de especificación hay un 5% de productos hay un 5% de productos que no cumplen con las características deseadas. Podemos decir que los maníes que su tamaño es considerablemente pequeño en el límite superior específico de especificaciones hay un porcentaje del 19,99% que no conformes. Bueno, aquí podemos observar la tabla de la máquina de tostados de la información que nos suministró la empresa. Podemos observar que tiene un turno de 8 horas con una velocidad estándar de 20.000 kilogramos hora, una duración del ciclo de producción de 15 minutos y una producción de kilogramos por ciclo de 5.000 kilogramos. Máxima de producción 160.000 kilogramos por turno con un porcentaje del 100%. Podemos observar que en la máquina de tostado se puede notar poco aprovechamiento de su capacidad, igual que en la máquina de selección. Pese a tener una buena disponibilidad, tiene un poco rendimiento. Esto hace que tenga un porcentaje del 56,25% con respecto a su capacidad máxima, lo cual afirma que la máquina está trabajando de manera regular. Después de ser poco control, puede ser por poco control en la temperatura para el tostado del maní y el abastecimiento de la máquina, por lo que tiene que ser esperar producción de la máquina seleccionadora, limpieza del aceite y control del mismo como lo plantea la ISO 9001. En la muestra se decidió monitorear el proceso y para ello se tomaron 4 muestras en un periodo de 20 días con respecto a la temperatura de la máquina de tostado para el máximo aprovechamiento del maní. Manitoba maneja en la maquinaria tostadora una temperatura que oscila desde los 355 grados Fahrenheit y 345 grados Fahrenheit como límites permisibles. Tenemos la recolección de datos, como pueden observar. Se realizó una prueba de normalidad para conocer si estos datos siguen una distribución normal, siendo así procedemos a análisis de control más detallado, con una significancia del 5%. De esta manera se organizaron los datos de manera ascendente. Para H sub 0 los datos siguen una distribución normal y H sub I los datos no siguen una distribución normal. Realizando la prueba de normalidad, podemos observar en esta gráfica que los datos sí se ciñen a una distribución normal y no se rechaza el H sub 0. Dado que el valor P es mayor al alfa, aceptamos H sub 0. Se supone que los datos se distribuyen normalmente. Tenemos la carta X barra. En esto obtuvimos los siguientes parámetros. Bueno, hicimos un análisis para la carta X barra, donde la media son 350 grados Fahrenheit, el rango de 5,314 y la desviación de 2,5809. Esto es para la máquina tostadora. Los límites de control para la media son los siguientes y los límites de control para el rango los podemos observar acá. Ahora podemos apreciar la gráfica, nos damos cuenta de que el proceso se encuentra bajo control estadístico con respecto a la media de la temperatura en la máquina de tostado. Claramente podemos observar una tendencia ascendente en los días 12 y 17 en la temperatura del aceite de la máquina de tostado. Ahora analizamos la gráfica del rango. Esta expresa que el proceso se encuentra bajo control estadístico en la que se refiere al rango. Podemos notar una desviación abrupta en el día 9 hacia el día 10. El rango de la muestra de 4 maníes en la máquina tostadora fluctúa
con media de 5.31 y desviación de 2.52. Procedemos a hallar la capacidad del proceso. Acá podemos observar que el proceso de la máquina de tostado de maní se considera incapaz dado que el CP es menor que 1. Está descentralizado hacia el lado derecho. CP es diferente de CPK y arroja productos no conformes por ambos límites de especificación con un total del 7.51% en todo el proceso, repitiéndose de la siguiente manera. Para el límite inferior de especificación hay 1.34% de productos que no cumplen las características deseadas. Maníes que no están en el tostado y que se requieren para su calidad, sino que están algo crudos. El CP1 es menor que 1. En el límite superior de especificación hay un porcentaje del 6.16% del producto no conforme. En el límite superior de especificaciones hay un porcentaje del 6.16% de productos no conformes. Maníes que se están quemando y son una pérdida total para la empresa Manitoba, CPU menor que 1. La media de la temperatura del tostado del maní oscila en 350.71 grados Fahrenheit con una desviación del 2.5809, respetando los límites permisibles para la empresa. El análisis de la capacidad del proceso de la máquina de tostado con la media centrada. Y lo pueden. El proceso de la máquina de tostado de maní se considera incapaz, dado que CP es menor que 1. Está centralizado y CP es igual a CPK. Arroja productos no conformes por ambos límites de especificación con un total del 6.28% en todo el proceso, repartiéndose de la siguiente manera. Para el límite inferior de esta especificación hay un 2.64% de productos que no cumplen con las características deseadas. Maníes que no están en el tostado que se requiere para su calidad, sino que están algo crudos. CP1 es menor que 1. En el límite superior de especificaciones hay un porcentaje del 3.64% de productos no conformes, maníes que están quemados y son una pérdida total para la empresa Manitoba. CPU es menor que 1. La medida de la temperatura del tostado del maní oscila en 350 grados Fahrenheit con una desviación de 2.5809. Respetando los límites permisibles para la empresa, centrar la medida de la temperatura. Centrar la medida de la temperatura de la máquina tostadora sería lo ideal, porque reduce considerablemente el porcentaje de los maníes quemados, que en ciencia cierta son una pérdida para la empresa Manitoba. Aunque aumenta el porcentaje de maníes crudos, estos se pueden reprocesar y aprovechar para la elaboración de otros productos. Bueno, si ahora hablamos de la máquina del empacado. El informe que nos suministró la empresa Manitoba SAS fue que la máquina manejaba un turno de 8 horas con una velocidad estándar de 400.000 paquetes por hora, cada uno con un gramaje de 50 gramos cada uno. La máxima producción son 3.200.000 paquetes por turno y esta sería su capacidad al 100. Nos damos cuenta que la máquina solo está trabajando el 57.15% de su capacidad. Podemos argumentar que se debe a la hora de actividad donde si bien sucede la diferencia por encendido o alisamiento de la máquina. Para su estudio se tomaron 4 muestras en un periodo de 20 días como las otras máquinas, con respecto en este caso al gramaje de la máquina que como ya les dije de 50 gramos. La empresa nos mandó que ella maneja un estándar permisible de 55 gramos a 45 gramos en paquete. Por lo mismo, nosotros recogimos las muestras, apuntamos todos los datos y fue lo que se nos otorgó en la siguiente gráfica. Después de ello, realizamos la prueba de normalidad para ver si los datos se ajustaban a esta prueba, con un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%. Después de esto y de que hubiésemos hallado los resultados por R, se nos presentó una gráfica de dónde están situados cada punto. Por medio de la gráfica podemos deducir que los gráficos se encuentran bajo una distribución normal y que no se rechaza C0. Después de esto, y ya comprobado que sigue una distribución normal, realizamos la carta XBAR, donde la media del proceso de empacado nos arrojó unos 50.11 gramos en cada paquete, con un rango de 4,9 y una desviación estándar de 2,40. Podemos apreciar
los gráficos X-bar, donde están los límites de control para ellos, el gráfico R, donde está el límite de control para también cada uno de ellos, y con estos datos aplicamos pues la gráfica, donde podemos monitorear y observar claramente la media. En el gráfico de X-bar nos dimos cuenta que no se arrojan puntos fuera de los límites de control, lo que quiere decir que el proceso de la máquina de empacado se encuentra bajo control estadístico respecto a la media y se encuentra una tendencia descendente en el gramaje del empacado 10 al 15. En la gráfica R se observa que el rango se mantiene estable y no se arrojan puntos fuera de los límites de control, lo que quiere decir que el proceso de máquina de empacado se encuentra bajo control estadístico con respecto al rango. Hicimos nuestro análisis de la capacidad de este proceso, donde establecimos como límite superior 55 gramos y límite inferior como 45 gramos. Entonces, la capacidad del proceso nos arrojó un 0,69, lo que nos arroja que es incapaz, que está descentralizado, y con ello procedimos a la elaboración del siguiente análisis. El proceso de la máquina de empacado de maní se considera incapaz, está descentralizado, arroja productos no conformes por ambos límites de especificación con un total de 5,48% en todo el proceso, repartiéndose de la siguiente manera. Para el límite inferior de especificaciones hay 1,69% de productos que no cumplen con las características deseadas, es decir, empaques que están por debajo del gramaje permitido por la empresa. En el límite superior de especificaciones hay un porcentaje de 3,80% de no conformes por arriba del gramaje establecido por la empresa. La media del gramaje del empacado del maní arrojó 50,11 gramos, como ya le había dicho, con una desviación de 2,4069, respetando lógicamente los límites permisibles por la empresa. Se llegó a la conclusión que ninguno de los tres procesos es capaz o está centralizado, ya que arroja cantidades considerablemente de productos no conformes. Aunque se centren en los procesos, los productos no conformes siguen siendo notorios y pueden argumentar que los tres procesos están bajo control estadístico. Ingenieras, ¿alguna recomendación? Después de nosotros identificar cuál es ese déficit o el problemita que nos está causando en el proceso con Manitoba, se recomienda realizar el análisis y el estudio de los procesos de selección y tostado y empacado del maní, teniendo en cuenta que el déficit de la calidad de la empresa se encuentra en estos tres procesos. Se recomienda para la planta de producción la instalación de un termómetro automático, en este caso refiriéndonos a la máquina de tostado, el cual al momento de encontrarse el maní en el proceso de calentamiento pueda detener o mantener el proceso de producción hasta suplir la temperatura óptima y apagarla al momento de haber superado la temperatura máxima. Al tiempo, se es necesario el corrimiento de la media a un valor del que se trabaje con el fin de evitar que los productos se quemen o que los productos salgan crudos, es decir, con el fin de evitar que salgan productos no conformes. Ok, ingenieras, no tengo más que darle las gracias por tan valiosa información, gracias por estar en nuestro programa, darle a conocer a los televidentes temas de tal importancia como el que están presentando, ¿no? Y los esperamos por acá nuevamente. Recuerden que Noti Industria siempre va a ser su casa, las esperamos por acá.